Saludos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube Freemar. Hoy hablaremos de la ética en la psicología. ¿Qué es la ética? La palabra proviene del griego éticos, que significa carácter, y es el estudio de la moral y del accionar humano para promover comportamientos deseables. Esta determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral. Nos adentraremos en la historia para conocer a algunos autores fundamentales en el estudio de la ética. Comencemos con Sócrates, que para él la verdad se identificaba con el bien moral. Esto significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien. Para Platón, la ética es eudemonista. Esto está dirigido al logro del supremo bien del hombre, cuya posesión le proporcionará la verdadera felicidad. Para Aristóteles, combinaba la consideración de una necesidad proveniente de la ley moral e internalizada por las virtudes con las coincidencias y accidentes que provienen del azar. Para Immanuel Kant, sostuvo que la ética estaba basada en la imposición autónoma de leyes morales por sujetos racionales, las cuales se fundamentaban en lo que denominó el imperativo categórico. Por lo tanto, reflexiona acerca de cómo organizar las libertades humanas y los límites morales. Para Baruch Spinoza, la ética se centra en las afecciones, en los encuentros y en las potencialidades. No piensa a la realidad tal como debería ser, sino principalmente como es. Para Jean-Paul Sartre, sostiene que las posiciones de la subjetividad pura son la principal categoría de la moral y que no es más que la libertad del hombre, siendo estudiada como la base de la conciencia individual y que aparece como esencia de la conducta humana, pues es la fuente de la actividad y única posibilidad de la existencia del hombre. Para Nietzsche, afirma que cada ser humano tiene la posibilidad, si así lo decide, de trabajar duro por ello, de superar la heteronomía y la inmadurez para caminar hacia una autonomía ética. Para Albert Camus, existencialista, sus ideas éticas se hallan saturadas de un pesimismo extremo y afirmaba que un hombre sin ética es como una bestia soltada a este mundo. La ética en la psicología. Son esas valoraciones que configuran el ser y el quehacer de las personas. Ahora citamos a Guadalupe Ibarra en su artículo científico Ética y Formación Profesional Integral, que reza lo siguiente: la ética recupera la dimensión moral de las competencias profesionales al vincular su aplicación y uso con la responsabilidad profesional. ¿Cuáles son los principales dilemas éticos que enfrentan los psicólogos? En primer punto, la confidencialidad. Mantener protegida la información de los pacientes muchas veces se puede presentar un dilema ético para el psicólogo, ante la existencia de información en situaciones en las que exista un riesgo tanto para la seguridad del paciente como de otras personas. El límite de competencias. Los psicólogos deben ser conscientes de sus propias habilidades, limitaciones y asegurarse de no ofrecer servicios para los cuales no tiene suficiente capacitación. El consentimiento informado. Deben tratar de obtener un consentimiento válido, especialmente en pacientes que no estén en condiciones de dárselo. En la investigación, el psicólogo debe cumplir con altos estándares éticos que garanticen la protección de los derechos y el bienestar de los participantes en los estudios a realizar. Los conflictos de interés. Deben evitarse situaciones en las que los intereses personales puedan influir en la capacidad de brindar atención imparcial y efectiva a los pacientes. ¿Cómo se puede garantizar la confidencialidad y el bienestar de los pacientes? En primer punto, fomentando un ambiente de confianza, seguridad y un clima acogedor, para que el paciente se sienta cómodo de compartir su información personal. Cumplir con las normas éticas y legales de confidencialidad, asegurando la protección de la información privada de los pacientes y solo revelarla en situaciones específicas y autorizadas.
Obtener el consentimiento antes de recopilar cualquier información personal o iniciar cualquier tipo de terapia, asegurándose que los pacientes estén informados sobre cómo se utilizará su información. Mantener registros seguros. Los psicólogos deben mantener registros precisos y seguros de la información de sus pacientes, protegiendo estos registros contra accesos no autorizados y asegurando su confidencialidad. Consultar con otros colegas. Los psicólogos pueden consultar con colegas y otros profesionales para abordar dilemas éticos relacionados con la confidencialidad y el bienestar de sus pacientes, asegurándose de tomar decisiones informadas y éticas. Y con la actualización constante, los psicólogos deben mantener actualizados sobre las normas éticas y legales relevantes para su práctica, participando en formación continua y supervisión para garantizar que estén siguiendo las mejores prácticas en términos de confidencialidad y de bienestar para sus pacientes. ¿Qué papel juega la ética en la investigación psicológica? La protección de los pacientes como primer punto. Esto garantiza la protección de los participantes de cualquier daño físico, emocional o psicológico. Incluye obtener el consentimiento, la participación voluntaria y la protección de su privacidad y confidencialidad. Como segundo punto, la integridad de la investigación. Garantizar que los estudios que se lleven a cabo deben realizarse de manera honesta, transparente y sin sesgo. Esto incluye evitar la falsificación, la fabricación o tergiversación de datos, respetando los derechos de autor y dando crédito adecuado a las fuentes. La credibilidad de los resultados. Contribuir a la credibilidad y validez de los resultados obtenidos. Al seguir prácticas éticas se asegura que los hallazgos sean confiables, replicables y significativos, lo que beneficia tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general. Y por último, la responsabilidad profesional. Los investigadores tienen la responsabilidad profesional de adherirse a normas éticas rigurosas en sus estudios para proteger a los participantes y mantener la integridad de la disciplina, así como el compromiso con la excelencia y el respeto por los derechos humanos. En esta parte hablaremos del Código de Ética del psicólogo venezolano. Ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. El Código de Ética es un documento compuesto por una serie de normas, reglamentos y valores que han sido establecidos para regular los comportamientos y actitudes de las personas que forman parte de un mismo contexto, bien sea con respecto a una profesión, organización o empresa. El Código de Ética se apoya en la deontología, una rama de la ética desde la cual se estudian los deberes que rigen una actividad profesional. El Código de Ética del psicólogo venezolano está vigente desde el año 1981 y la organización encargada por velar en el cumplimiento de la normativa es la Federación de Psicólogos de Venezuela. Fue sancionado en la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria de la Federación de Psicólogos de Venezuela, celebrada en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, los días 28 y 29 de marzo de 1981. En dicho código se plantean los temas de que se hará mención para que sean conocidos y reflexionados, ya que es parte de la formación que nos encontramos realizando y debemos tomarlos como principios personales y profesionales. Para ello los invitamos a su lectura y reflexión y discusión. El Código de Ética tiene 182 artículos distribuidos en el preámbulo y 12 capítulos que incluyen las disposiciones finales. Entre los artículos introductorios, que son 53, se inician estableciendo la obligatoriedad que tiene el psicólogo que ejerce dentro del territorio venezolano del cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en el Código de Ética y la Ley del Ejercicio de la Psicología y demás reglamentos y normativas que establezca la Federación de Psicólogos. Especialmente el artículo 7 establece que las sanciones previstas en el Código aplicarán sin prejuicio a las sanciones civiles o penales a las que haya lugar. A modo de ejemplo, en el artículo 17 del presente código nos dice que el psicólogo no puede indicar el uso de drogas o estupefacientes con fines profesionales a sus pacientes. En caso de evidenciarse que un psicólogo esté incurriendo en este hecho, se aplicará el correspondiente proceso administrativo y se verá sometido a sanciones penales aplicables al uso ilícito de drogas o estupefacientes. Siguiendo el recorrido sobre el tema humanista de la profesión del psicólogo, los artículos 4, 5, 8, 9 y 15 se relacionan, ya que nos dicen que la profesión del psicólogo es eminentemente humana y enumeran los valores propios de la profesión.
tales como la probidad, la independencia, la generosidad, igualdad, la fraternidad, la libertad, entre otros. Habla del respeto a la dignidad de la persona humana en cualquier ámbito que se desempeñe el psicólogo en la prestación de sus servicios. Los artículos 6 y 8 tienen relación y se establece ya ahí que el psicólogo debe mantener en alta estima su dignidad tanto personal como profesional. En el artículo 10 se aborda la importancia que tiene la honradez, tanto moral como intelectual, en el ejercicio de la profesión del psicólogo. Es decir, ser honesto, ser íntegro, ser justo y trabajar en aquellos casos para los cuales realmente se sienta preparado. El artículo 11, por su parte, establece que el psicólogo debe presentar la información en forma objetiva y precisa. Los artículos 12, 13 y 14 nos hablan que el psicólogo debe contribuir al campo de la psicología con su actualización científica y profesional. En el artículo 16 establece que el psicólogo debe estar libre de cualquier adicción o alteración aguda o crónica que le incapacite en su proceso cognitivo que altere cualquiera de sus sentidos. Así también el artículo 17, que ya mencionamos, señala que no se puede indicar el uso de sustancias o estupefacientes a los pacientes. En el desempeño de la administración pública, con respecto a la aceptación de cargos, los artículos 21 y 22 establecen que es contrario a la ética profesional de un psicólogo aceptar más de un cargo dentro de una institución. Asimismo, inaceptable que dicho psicólogo reemplace a un colega que ha sido despedido, y lo que se reitera en los artículos 22, 23 y 33 que abordan la relación que se debe tener entre colegas. Los psicólogos deben mantener un ambiente de armonía y usando los valores del respeto, la consideración, la cortesía y otros valores. Los artículos 26 y 28 tratan de la no discriminación de personas en la atención. El artículo 25 indica que el psicólogo al prestar servicio no debe aceptar o rechazar asuntos por motivos en los que prive su interés personal. En los artículos 29 y 30, por su parte, nos dice que el psicólogo no debe tener otra profesión o ocupación que sea incompatible con la dignidad personal y profesional del psicólogo. El artículo 31 considera que es una falta grave que el psicólogo afecte o dañe de alguna manera a un consultante o a terceros en el ejercicio de su profesión. Es parte de la ética del psicólogo venezolano, tal como reza el artículo 32, la prestación de servicios gratuitos a personas de bajos recursos que lo soliciten o derivar a aquellas instituciones que reciban la atención estas personas. Los artículos 34 y 35 indican que el psicólogo no puede ejercer de manera regular en una entidad federal que sea distinta a la que fue inscrito sin haberlo consultado con el Colegio de Psicólogos. En el artículo 42 menciona la prohibición de la competencia desleal. El 43 y 44 la importancia de denunciar y luchar contra el intrusismo, que consiste en que personas sin formación en la psicología ofrezcan sus servicios como profesionales del área, causando daño a la profesión y a las personas que recurren a ellos. En los artículos 50 y 52 se establece que está prohibido que el psicólogo tenga una ventaja sobre algunos cargos o privilegios, como es el caso de cargos políticos, administrativos o directivos. La única forma de que dicho psicólogo tenga un privilegio es que sea el caso de que no perjudique a terceros. En el artículo 53 nos señala que el psicólogo debe avalar sus informes psicológicos con su firma y número de federación. Así termina los primeros 53 artículos del Código de Ética del Psicólogo. El capítulo 1, en cuanto a los deberes éticos en el área de investigación, se abarcan desde los artículos 54 hasta el 75. En este apartado se habla de la investigación de la psicología, que será realizada con los más elevados principios éticos y científicos, así como también debe ser elaborada y supervisada por personas técnicamente preparadas y científicamente calificadas. Igualmente, en el caso de los individuos enfermos mentales con deficiencias o anomalías conductuales, para ser sujeto de investigación, se deberá obtener la aprobación previa por escrito del representante o de quien haga las veces del mismo. En el artículo 60 se dice que todo investigador debe garantizar a los sujetos el total anonimato sobre respuestas dadas en experimentación, para evitar posibles daños morales a las mismas personas.
En el artículo 61 dice que el experimentador no puede afirmar que sus resultados van a resolver alguna problemática. En el 62 dice que el psicólogo, si no está de acuerdo con los resultados de alguna investigación, esto no es razón para que la misma no sea publicada. Asimismo, el artículo 63 menciona que el psicólogo es el responsable de dar a conocer sus investigaciones con otros investigadores. Igualmente, esto se refuerza en el artículo 64, cuando indica que el psicólogo está en la potestad para decidir cuáles de sus investigaciones serán publicadas y cuáles no, si no cumplen con las exigencias del psicólogo o desde el punto de vista técnico. Tienen la libertad de no publicarla. Si un psicólogo recibe un trabajo o acepta un trabajo en el cual no tiene control sobre las publicaciones, debe hacer lo posible para publicar o divulgar sus conclusiones y contribuir al desarrollo de la psicología como ciencia y el bienestar. Esto está indicado en el artículo 65. De los artículos 66 al 70 se habla sobre las investigaciones, de su publicación y que el investigador tiene la potestad de ver si esa información será adecuada para el público que la va a recibir y también debe velar porque no esté alterada para evitar diversas consecuencias que podrían ocurrir al llegar esta información al público. Entonces, debería evitar que alguna información pudiera ser mal utilizada a nivel público. Y toda información o una investigación que se dé debe ser acreditada a aquellas personas que colaboraron en la misma. El capítulo 2 se denomina Deberes éticos en el área de la docencia. Este comprende de los artículos 76 hasta el 84 y se hace mención de los deberes primordiales del profesional de la psicología en el área de la docencia, los cuales siempre deben tener por norte de sus actos el bien general, guardar el respeto por la dignidad humana. Además, nunca permitir que la docencia sea fuente de sojuzgamiento, explotación por parte de unos hombres o por otros. La dominación debe evitarse. Siempre tener en cuenta que la educación es la base o la fuente principal del desarrollo del comportamiento y de la personalidad. Así también, esta es la base principal para crear y fomentar en las personas para la vida en democracia y la cultura, principalmente la solidaridad. En los artículos 79 y 80 hace mención de las graves violaciones cometidas por parte del psicólogo en la docencia, tales como participar en manifestaciones o actividades que lesionen los principios de los derechos humanos, tener una mala conducta o un mal comportamiento, ya que el docente debe ser ejemplo. Y en el artículo 81 se menciona esto, y en el 84 se indica que el psicólogo debe estimular a sus estudiantes en la búsqueda del conocimiento, presentar las distintas corrientes psicológicas para que tomen decisiones críticas y ejercer la supervisión en la formación, especialmente en las pruebas psicológicas y su interpretación, así como en conclusiones, investigaciones, referencias, cualquier información para resolver dudas de sus alumnos y contribuir al máximo al desarrollo de los mismos. Ahora, para terminar con el capítulo 3, que denomina los deberes éticos relativos a los recursos e instrumentos del trabajo psicológico, comprende el artículo 85 al 95. Del artículo 85 al 91 se especifica que todo material acreditado como de uso psicológico debe ser utilizado y elaborado por profesionales de la psicología. Además, los materiales de uso psicológico experimentales serán de uso limitado, evitando que personas ajenas a la profesión hagan uso del mismo. El artículo 92 dice que todo psicólogo debe usar pruebas de forma auxiliar y por sí solas no son un elemento de diagnóstico. El 93, todo psicólogo debe denunciar ante el Colegio de Psicólogos el uso de test o pruebas psicológicas a personas ajenas a la profesión. Y el 94 indica que la palabra test, fuera del contexto psicológico, debe ser denunciado.
El artículo 95 es muy importante ya que hace mención sobre los test y pruebas psicológicas, que son de 3 categorías. La categoría de pruebas de aplicación e interpretación accesible a todo personal de ciencias de la conducta debidamente entrenado y bajo supervisión del psicólogo. Las pruebas de aplicación libre aplicada por todo profesional técnico entrenado e interpretadas exclusivamente por el psicólogo. Y las de aplicación e interpretación exclusivas del psicólogo. El capítulo 4 habla de los deberes que poseen los psicólogos frente a las autoridades públicas, que es el de brindar su colaboración cuando es requerida con una actitud de respeto y colaboración, imparcialidad y objetiva. En el capítulo 5 habla de los deberes del psicólogo con el consultante. Va del artículo 101 al 131. Debe brindar orientación de una manera profesional, procurando que se cumplan las indicaciones. Derivar al paciente a otro profesional sin motivos justificados, informar con tiempo y dar indicaciones para que el otro profesional continúe con la asistencia. Intervenir para atenuar conflictos o problemas, informar cuando haya terminado su intervención o no haga falta. También referir a otros especialistas para una asistencia integral. No diagnosticar, ni prescribir, ni sugerir sobre trastornos que estén fuera del ámbito de la psicología. El psicólogo no debe abandonar casos. No puede comentar con el paciente de otro psicólogo sobre un tratamiento o diagnóstico que se le esté aplicando y no debe permitirse la exhibición de personas con enfermedades mentales o con deficiencia a través de redes sociales, fotografías o otra información que no sea con fines científicos. El psicólogo debe denunciar el maltrato a pacientes en centros médicos y asistenciales. Un aspecto importante para el ejercicio de la psicología, en la que se manifiesta en el párrafo único del capítulo 5, se enfatiza que el diagnóstico realizado para efectos legales no se puede hacer si el paciente no fue atendido previamente por el psicólogo. En el artículo 125, el psicólogo no puede intervenir en casos cuya problemática personal o posición económica puede interferir en el carácter científico de la misma. De igual manera, en el artículo 129, se dice que es obligación del psicólogo respetar las ideas políticas, religiosas y la vida privada de sus consultantes. Los psicólogos, como miembros de una institución del Estado, deben velar por los principios éticos de la profesión de la psicología. En el capítulo 6, de los artículos 132 hasta el 141, se habla de la ética en el ejercicio institucional. El profesional de la psicología en el sector público debe actuar de acuerdo a las leyes correspondientes. Debe luchar por las mejoras de las condiciones sociales, laborales y sindicales del gremio y como las prestaciones sociales, tales como estabilidad en el cargo, entre otras. El psicólogo defenderá la práctica de concursos para la obtención de cargos y recibirá una sanción si pasara por encima de otro colega que le corresponda en el escalafón. El capítulo 7 se refiere al secretario profesional. Este capítulo comprende los artículos 142 al 147. El secreto profesional es inherente al ejercicio de la profesión. Es un deber proteger los intereses del consultante o persona al cuidado del psicólogo. El silencio debe ser también sobre conversaciones mantenidas con otros psicólogos, confidencias de otros profesionales o sobre asuntos de los cuales el psicólogo tenga conocimiento por trabajar en algún lugar. No hay violación del secreto profesional si el psicólogo es autorizado, en algunos casos por la ley, para examinar el estado psíquico de una persona como experto asesor, evaluar niños para mejorar la situación de él mismo, bien sea por solicitud de los padres, tribunales o las escuelas, por algún error judicial o práctica de evaluación, porque el consultante lo demande al psicólogo y tenga que defenderse. Cuando una compañía evalúe personal y el consultante autorice por escrito dar los resultados a la compañía donde trabaja. Para evitar comisión de delitos, cuando guardar el secreto pueda causar daños a una empresa, institución, familia o sociedad, cuando sea designado para una evaluación por una entidad o autoridad competente. Cuando las autoridades soliciten informes o con conflictos de personas involucradas en materia de familia, niño, niña, adolescentes, pareja, etc. Cuando se trate del bien o defensa del propio consultante, porque a causa de su misma enfermedad mental, deficiencia conductual, condición psicológico-emocional, no está en capacidad para valorar la gravedad de su estado y pueda por ello poner
su vida en peligro o la de los demás. Cuando a juicio del psicólogo la información recogida implique altos riesgos para la seguridad del Estado, conflicto bélico entre naciones, áreas de alta seguridad nacional. Cuando se trate del trabajo profesional colectivo, es decir, 2 o más psicólogos que intervienen en un mismo caso, sobre todos ellos pesa en igual proporción la obligación de guardar el secreto profesional. La infracción a este deber acarrea sanción no solo a los individuos que la causaren, no al grupo de profesionales ni a la institución donde se desempeñen. En el capítulo 8 de los honorarios profesionales van del artículo 148 al 158. En estos articulados se dice que el profesional de la psicología tiene derecho a recibir honorarios profesionales sin desmedro de su dignidad. Debe brindar servicios sin poner interés pecuniario más allá de sus honorarios justos. Hablan del carácter no comercial del ejercicio profesional y en el 151 en adelante los honorarios deben ser regulados por el Colegio de Psicólogos. Explica que hay excepciones de situaciones debidamente registradas del colegio, los pagos generados y deben ser estrictamente individuales los honorarios. En el capítulo 9, los deberes del psicólogo con respecto a sus colegas. Se habla en los artículos 159, 160 y 61 del espíritu de fraternidad, trato cortés, solidaridad entre colegas. El artículo 162, 163 y 164 explican que no se deben tomar casos de otros colegas a no ser que el colega haya dejado el caso y sea notificado con anterioridad, manteniéndose un buen nombre. En el artículo 161 no se debe incluir la competencia deslegal, no se debe permitir. Cuando el psicólogo se encuentra lesionado en su dignidad o desempeño como trabajador, debe ir a un organismo gremial. Los artículos 173 y 174 explican que se debe cumplir con los deberes asignados por el Colegio de Psicólogos y estar debidamente autorizados. En el artículo 177 explica que son causales que ameritan el procedimiento disciplinario contra el profesional de la psicología, ejercer la profesión, no obstante estar suspendido, actuar como cómplice o encubridor de personas naturales que incurran en actos del ejercicio ilegal de la psicología, realizar prácticas mágicas o esotéricas presentándolas como psicológicas, la falta de pago de las contribuciones legales y reglamentarias, ante el Colegio de Psicólogos, por supuesto, las faltas graves de los directivos de la Federación, los directivos de los colegios y sus directivos y miembros de los tribunales disciplinarios, la violación de disposiciones contempladas en el presente código, graves infracciones a la ética, al honor o a la disciplina profesional, negarse a cancelar las contribuciones legales y reglamentarias después de haber sido amonestado, incumplir los acuerdos y resoluciones aprobados por la Asamblea y demás organismos profesionales en defensa del ejercicio de la profesionalidad, la reincidencia. Y en el artículo 178, las sanciones aplicables por los tribunales disciplinarios son las siguientes: de acuerdo con la naturaleza de la falta y su reincidencia, amonestación privada, amonestación pública, suspensión del ejercicio de la profesión. En el artículo 179 se dice que en todo caso, a los efectos de establecer la sanción aplicable en relación a cada causal, el tribunal disciplinario deberá atender a lo dispuesto por la ley del ejercicio de la psicología. En el 180 y el 181 dice del deber del Colegio de Psicólogos para informar a todos sus participantes acerca del Código de Ética, promover la enseñanza de la deontología, y en el 182 se expresa que al quedar colegiado se debe cumplir el Código de Ética. Con esto damos fin al recorrido del Código de Ética. Y culminamos con una bella reflexión. Una persona puede causar mal a otros no solo por sus acciones, sino también por su inacción. En cualquier caso, es justamente responsable ante ellos por el daño. John Stuart Mill, gracias por su atención.